Hola, soy Gustavo Yut, estoy certificado como Exit Planning Advisor. Te doy la bienvenida a esta serie de entrevistas que se llaman ¿Estás preparado para salir de tu empresa? Vamos a recorrer una serie de entrevistas con dueños de empresa que han atravesado distintas transiciones, salidas de sus empresas para compartir con todos ustedes. Hola, buen día Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Vos? ¿Bien? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, te doy la bienvenida. Voy a hacer una pequeña presentación tuya y arrancamos. Este, Perfecto. bueno, Ezequiel estudió licenciatura en sistemas, quedó vago, quedó con 3 materias pendientes, pero bueno, excelente carrera después en el trabajo. Trabajó en IBM, trabajando principalmente en hardware. Después pasó un estudio que se evalué Bertelo y Bernet, y ahí trabajaste y, digamos, fuiste yo, en aquel momento también trabajé con esa herramienta Forest Trees, de los precursores del data warehousing y de lo que hoy se conoce como business intelligence. Así Bueno, es. y después de ahí, bueno, trabajaste con bancos en lo que se llamaba, y otras empresas grandes, en los MIS, Management Information Systems. Ya se dejó de usar esa terminología también, pasan los años. Bueno, fundador de Crystal Solutions. Comenzaste en el 2002 fundando ese grupo, que ahora vamos a hablar un poquito. El grupo Seidor compró el 51%, si no me equivoco, fue en el 2012, y aproximadamente, creo, en el 2014 terminaste saliendo y dedicándote a otra cosa que después nos contás qué es. Este, Exactamente. Así fue. bueno, contanos ese cómo nació Crystal, cómo se desarrolló, cómo creció. Bueno, Crystal nació ahí durante post crisis del año 2002 en Argentina. Mm, Como bien mencionaste, yo trabajaba ya en Business Intelligence, en la consultora BBB Consultores. Todos los negocios de banca en ese momento fueron achicando presupuestos por la crisis. Eh, y bueno, la empresa se achicó y quedamos, yo para esa instancia ya era gerente de consultoría. ujú. eh, y esa empresa estaba más orientada a lo funcional, y yo con otro gerente más éramos la pata, digamos, técnica. Pero bueno, a lo largo de los proyectos habíamos tenido una formación también muy funcional, de entendimiento de negocios, de Ujú, distintas industrias. Eh, y en ese momento no teníamos qué hacer. ujú. Íbamos a trabajar, ir, Sí, eh, más que capacitarnos, y Argentina estaba sin vuelo, sin negocio, ujú, eh, sin capacidad de las empresas de contrataciones de este tipo. Sobre todo en esa época que lo que era Business Intelligence y Data Warehousing era mucho menos prioridad que hoy en una claro. compañía, ¿no? Ujú, Estaban grandes compañías, era un concepto nuevo. ujú, Eh, Así que, bueno, con el otro gerente de consultoría, que era par mío, empezamos a ver qué hacíamos, y con uno de los socios de la consultora le planteamos a hacer una nueva empresa ujú, de Business Intelligence, más orientada a lo tecnológico, ujú, y crecer en las tecnologías que estaban viniendo. ujú. Era medio una locura, ¿no? O sea, el contexto no acompañaba, los pronósticos, la realidad que nadie daba nada por ese proyecto. Pero bueno, muchas veces la tenacidad, la ambición y el convencimiento te lleva a cosas que no podés calcular dónde te van a dejar, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, así arrancó Crystal. Arrancó siendo solamente un proyecto, inclusive Ujú, sin una sociedad. Eh, Teníamos clientes y llegada por el trabajo anterior. ujú, eh, y ahí arrancamos.
con la valijita, Ujú, un cliente, un llamado, un conocido, muchos llamados telefónicos. ujú. Eh, y lo bueno que como las empresas tampoco, la gente no tenía demasiado proyecto más que mantenimiento en sistemas, nos abrían la puerta y nos recibían. Sí, aparte No, no había gente que trabajara en eso en ese momento, eran no, muy no. poquitos. No. Entonces, la primera fase fue decir, bueno, vamos a hacer cultura de esto Ujú, eh, en las empresas y cuando esto vuelva, seguramente nos llamarán. claro. Y así fue que estuvimos un año eh, recorriendo empresas, dejando tarjetas, le empezamos a dar forma a la compañía, Ujú, aprovechamos el tiempo para armar eh, lo que era sociedad, estructura, digamos, capacitación, ujú, porque el mundo seguía girando y en esa época la tecnología iba muy rápido en esto. ujú, Nosotros, hasta ahí, luego de Forest and Trees, ujú, habíamos empezado a trabajar con una herramienta inglesa que se llamaba Olos, que era de la ujú, marca System Software, ujú. bastante compleja, Sí, sí, se programaba en 4GL, me sí, sí. acuerdo. Eh, y habíamos certificado y esa firma Seagate Software la adquirió Crystal, Sí. la marca Crystal Reports, Ujú. el generador de reportes. Fuimos a certificar con una mano atrás, una adelante. Ahí te fuiste a México, ¿no? Exacto. Ahí me fui a México, un viaje muy austero, Ajá. eh, pero bueno, era muy gracioso, pues nosotros nos presentábamos como socios dueños de socio de la compañía, Ujú. con un buen currículum y experiencia, pero al mismo tiempo éramos los que íbamos a certificar y a firmar el contrato cuando Bueno, eso. certificábamos para tener la tecnología. O Ajá, sea, todos hacíamos todo. ajá. Eh, Éramos los dos socios, uno de los socios, la formación era uno de los socios de la consultora anterior, eh, y bueno, y fuimos sumando a la estructura personas Ujú, que ya habían trabajado en la otra consultora que se habían quedado sin trabajo. ujú, Sumamos una persona que tenía bastante experiencia técnica, ujú, que nos ayudó mucho después a armar, acompañarnos en lo comercial, porque llegó un momento que no teníamos ujú, ya más capacidad comercial. ujú. eh, y así fue que logramos ese contrato con la marca Crystal Decisions, que surgió de Sí. la fusión entre Crystal Reports y Seagate Software. Ujú. Eh, y ahí eso nos dio mucha fuerza y, digamos, exposición por la experiencia que ya traíamos. Y a partir de ahí crecieron mucho. Y en Sí, América Latina. claro, a partir de ahí ya, bueno, empezaron a salir los proyectos interesantes, Ujú, marcas de primera línea, con muy buenos antecedentes, marcas internacionales en ujú, distintas industrias. Y bueno, en esa época hacíamos, administrábamos la empresa, éramos consultores ujú. por la experiencia que teníamos y cuando había que desarrollar también desarrollábamos, diseñábamos, era como que todos hacíamos todo. Totalmente. Ahí surgió Crystal Solutions, que fue Ujú, el nombre de la compañía. eh, y ahí, a partir de ahí, bueno, empezamos a armar un poco más la estructura y en Argentina logramos armar una oficina en Rosario, inclusive, que sabíamos que había un polo de ujú, muchos estudiantes en tecnología por la UTN y otras universidades. ujú, Eh, y siempre, como veníamos de un origen, de una crisis, ujú, que la moraleja de todo esto es que en una crisis hay que moverse y pueden surgir ujú, grandes oportunidades. Hoy es fácil decirlo, ¿no? Con el diario ujú. contra cualquier pronóstico, Sí, sí. con mucha tenacidad, como decía antes, con mucha, digamos, vehemencia. Hoy por ahí uno se pone a pensar y si en ese momento ponerte a pensar y si lo pensás demasiado, no es demasiado lógico, pero bueno, siempre existe la oportunidad Ujú, de vuelta. Así fue cuando el país empezó a mejorar, las empresas nos empezaron a llamar, necesitaban conocer de información de su compañía, habían invertido solamente en lo transaccional y no en lo analítico. De ahí fue Rosario, ujú, empezamos a analizar abrir una filial en Chile,
ujú, En el medio de todo esto, de que ya a los 2 años de empresa teníamos una base de facturación, teníamos ujú, una estructura ujú, bien plana siempre, nunca ujú, tuvimos un organigrama muy piramidal ujú, en el paso de los años, ujú, una estructura chata, digamos. Surgieron oportunidades atrás de que una reconocida compañía que se llamaba Business Object ujú, Crystal, compra Crystal Solutions, ujú. Crystal Decision, perdón, que era la otra marca de software. Sí. Business Object, un líder mundial que era competencia nuestra, y rápidamente nos identifican, digamos, con conocimiento en Latinoamérica Ujú, y nos nombran como un partner estratégico en la región. ujú. Eso nos da la salida, digamos, a tener otra presencia, y hubo un gran proyecto que fue el salto Sí, al exterior, que fue un proyecto en Bolivia, sí. en La Paz, Ujú. ¿sí? Uf, Contra todos los pronósticos, sí, ¿sí? Durísimo, sí, altura, oxígeno, sí, té de coca, sí. interrupciones, Y me imagino hospitalización, alguno de ustedes, de los socios, con el casco puesto ahí, ¿no? terrible, sí. En la parte comercial personalmente la hice Ujú. yo, Ajá. después fuimos sumando estructura, Ujú. eh, y bueno, eh, en ese momento no existían las comunicaciones que hoy existían, estamos Claro. hablando de más de 10 años atrás, Sí, sí. y a partir de ahí era ir, volver, viajar, quedarnos allá, Sí. desarraigarnos, era algo nuevo para todos. No se podía hacer el trabajo remoto. No, de ninguna manera, y menos, o sea, lo que nosotros hacíamos requiere mucho volumen de información. Ajá. Entonces, para poder realmente hacer un ambiente de desarrollo, testeo, Ujú. eh, el hardware que se necesitaba era muchísimo. Claro. Entonces, y no existía la nube como existía hoy. Sí, Entonces, era casquito, como decís vos, caja de claro, herramientas, viajar, estar in situ, meterte en los centros de cómputos, claro. bueno, además de toda la parte funcional que requiere. Detrás de eso, bueno, así también en nuestros inicios nos sucedía eso, no teníamos infraestructura, Ujú. eh, viajábamos a cualquier lugar que nos llamen de las provincias en auto, madrugadas, Ujú. micro, con los servers abajo del brazo, aunque parezca mentira, Increíble, esos sí. grandotes. Bueno, era toda una locura. Pero bueno, Ujú. una locura que terminó siendo exitosa, con mucha, con, digamos, mucha incondicionalidad hacia el negocio, y todos los que íbamos sumando al proyecto los convencíamos de que estábamos sembrando, digamos, para una cosecha, y Ujú. que el trabajo era incondicional. Así mucha gente también no compró el proyecto, quedó en el camino. Ujú. Eh, Así, desde el primer día nosotros tuvimos una estrategia en lo que es el plan de carrera a Ujú. socios. Ah, buenísimo, sí. Todas las personas que ingresaban siempre tomábamos trainee, Ujú. porque lo que hacíamos nosotros no había experiencia. Entonces, tomar una persona calificada te podía ayudar para ciertas cosas, pero Ujú. formarla era el mejor resultado que nos daba. Entonces, Ujú. andas de 5 o 10 trainees cuando empezó a subir el volumen del negocio, y de Ujú. esa manera los íbamos formando en cultura laboral, ¿sí? En lo que era el plan de carrera, en lo Ujú. que quería el cliente, en un montón de cosas. Sí, Y así buenísimo. fue como fuimos creciendo hasta una estructura de 80, 90 personas, Ujú. eh, con muchísimas horas de trabajo, fines de semana, se trabajaba de noche con turno cruzado, Sí. o sea, Y de ahora, todo. Ezequiel, muchas veces los deben haber tentado con hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Y creo que Sí, alguna bueno, clave que tiene que ver con eso, ¿no? Con no desviarse. a ver, en esa instancia el mundo transaccional de los sistemas Mm. era lo popular, Ujú. estaba viniendo todo lo que era desarrollo web, y de esa manera obviamente nos llegaban posibilidades de decir, bueno, vamos a este mundo y Ujú. triplicamos estructura, y Ujú. nosotros siempre nos mantuvimos en un crecimiento por ahí más lento, pero sostenido, Ujú. focalizándonos en lo que era que llamábamos nuestro negocio boutique. ¿Sí? Ujú. Nuestro negocio boutique era Business Intelligence. ¿Sí? Ujú. Inteligencia de negocio, data warehousing, todo relacionado con Business Intelligence. Sí, por si Tenía red alguno de no mando, entiende, gran parte de eso es tener indicadores de gestión, tableros de comando, ¿no? Para aterrizarlo un reporting, balance poquito. scorecard, segmentación de clientes,
O sea, analizar datos, Ujú. convertir datos en información, digámoslo, ¿no? O Perfecto. sea, tomar datos y proveer indicadores para la toma de decisiones, desde indicadores a menor nivel de detalle hasta mayor nivel de detalle, para directivos, para operativos, para todos los niveles de las compañías. Ujú. O Y s- así fue como Crystal fue creciendo, ese fue un proyecto trampolín Ujú. en Bolivia. Bolivia, sí. Eh, Después fuimos a Chile, después de Chile empezamos a abrir Caribe, Ujú. con República base en República Dominicana, ¿no? Dominicana. Sí. La base de la oficina está en República Dominicana y empezamos a tomar personas locales para poder hacer una mayor capilaridad en la región. O Sí. sea, Chile atendía también Perú, desde República Dominicana, Centroamérica y Caribe. Y bueno, ahí Ujú. hay muchas empresas multinacionales que nos contrataban y por tener presencia en distintos lugares, les servía porque después extendían los mismos proyectos a la filial. Sí. Y Ezequiel, ¿por qué dirías que fue clave para Crystal y para el crecimiento la regionalización, estar en los otros países? Bueno, las Eh, crisis argentinas, ¿no? Todos esos Bueno, temas. en primer lugar, por un tema de tranquilidad en la estabilidad. ¿Sí? Ujú. O sea, hemos pasado en Cristal muchas crisis de Argentina, creo que Ujú. tres, Ujú. ¿sí? Que creo que todas las conocemos, Ujú. desde el año 2002 hasta el 2014, Ujú. eh, y siempre tener presencia en distintos lugares del exterior nos dio, más allá que teníamos un origen, una base argentina, y el 75% del capital humano estaba acá, Ujú. nos pudo dar la estabilidad y la tranquilidad para poder seguir adelante sin sobresaltos. Claro. Igualmente, Crystal siempre tuvimos una cultura de manejarnos con un perfil muy bajo Ujú. y un sistema remunerativo y de premios y castigos Es para clave. toda la compañía, Ujú. ¿sí? Que todos, digamos, ganábamos por resultado. Ujú. ¿Sí? Había premios y castigos entre calidad de cliente Ujú. hasta económicos. Ujú. Por ejemplo, los socios teníamos sueldos Ujú. muy bajos, no es que teníamos, o los gerentes o los Ujú. directores, sueldos muy bajos, ¿sí? Y nuestra remuneración, al igual de que todos los empleados, estaba dada por realmente lo que ganaba la empresa. Claro, O sea, la empresa, a más ganaba la empresa, más ganaban todos los empleados. claro. Teníamos también, que creo que es algo clave, un sistema que se mantuvo desde el primer año de Crista hasta el último, desde que éramos 5 personas hasta que éramos 80, 90, de evaluaciones semestrales del personal. Ujú. ¿Sí? Cada persona hacía, bueno, una evaluación en un proceso bastante, Ujú. eh, digamos, caro, no solo por lo económico, sino en el tiempo, con la vorágine que teníamos, que eso también hacía que el crecimiento, digamos, sea pautado y sostenido con el seguimiento del plan de carrera persona por persona. Hasta los Sí, socios lo tenían. sí, ¿Sí? pero clave para un crecimiento sustentable, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, manejábamos un esquema de reservas eh, que, bueno, cuando fue después, cuando nos metamos de lleno en la Mm. parte Ujú. de due diligence, sorprendió un poco y hasta fue una problemática Sí. porque nosotros, la empresa todos los meses reservaba proporcional aguinaldo, vacaciones y despido de cada uno de los empleados de la compañía. O sea, si Ujú. nosotros teníamos que cerrar la empresa de un día para el otro, Ujú. teníamos las reservas en inversiones para poder hacer frente a eso, ¿no? O Ujú. sea, entonces no teníamos sobresaltos económicos. Eso nos permitía enfocarnos a todos en el negocio, más allá de que había gente que se dedicaba a lo financiero, a lo administrativo, y ya teníamos una estructura armada, teníamos un muy buen enfoque en lo que era el negocio. Y siempre, como dijiste vos, estuvimos focalizados en lo que era lo que es Business Intelligence, sin salir para ningún lado, y esa fue, digamos, la clave, digamos, del éxito y del desarrollo que tuvimos, y también nos permitía tener muy buena rentabilidad, ¿no? Teníamos Ujú. los costos muy atomizados, muy controlados, Ujú. con una administración muy prolija,
sin crédito, sin deudas impositivas, todo muy prolijo y muy al día para poder enfocarnos en el negocio y en las problemáticas de los clientes que obviamente existían. Sí, ¿y vos te acordás más o menos al momento en que se empieza a negociar y al final se termina la transacción con la primera, digamos, Ujú. venta, ingreso de Seidor? ¿Cuánto valía la empresa? ¿Cuánto facturaba? ¿Cuál era el tamaño? ¿Cuál era la estructura? Sí, mira, la empresa en ese momento andaba cerca de las 90 éramos 90 Ujú, personas, con 5 sociedades en toda Latinoamérica. ujú, Eh, Facturábamos unos 6 millones de dólares, si mal no recuerdo, ujú, y teníamos una EBITDA de un 25-30%, más o menos. claro, súper O sea, interesante. sí, sí. Pero bueno, detrás de esa, ya metiéndonos más Sí, en sí, qué nos lleva a pensar en la venta. una integración con otra empresa de Ujú, tecnología. ujú, La realidad que nosotros, Crystal era un grupo, por cómo se formó y cómo se gestó, ujú, realmente era un grupo muy cerrado. ujú, ¿Sí? O sea, más allá de que para la instancia de que llegamos a la primera sesión de acciones y la integración con el grupo Seidor y ujú, Cristalis, que era acá en Argentina, eh, esa carrera a socios ya había dado sus frutos. ¿Sí? sí, Para esa instancia ya éramos 6 socios, y con gerentes que estaban con su proyecto de convertirse en socios, ujú, que después en mi salida ellos se terminan, haciendo porque seguimos socios. el orden de Claro. prioridad y pasaron a ser socios. eh, pero no pensábamos, nosotros pensábamos en seguir creciendo desde nuestro núcleo Sí, y sí. no, entonces hubo un hito que a veces tu, 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 tu marca, tu Ujú, proveedor de software te lleva a rápidas reconversiones. ujú, Hubo un gran hito que fue un hito tecnológico sí. en el mundo, Ujú, que la empresa SAP, ujú, vieja conocida sí, tuya, sí. compra Ujú, la marca que nosotros representamos en Latinoamérica, que era Business Objects, que era claro. el lead Business Intelligence. Ujú, Detrás de todo eso, digamos que el, el abanico de productos que teníamos se agranda ujú, porque se integran las tecnologías SAP con Business Object y a su vez la capilaridad de clientes que podíamos conseguir a nivel mundial con ujú, nuestra experiencia, porque SAP compra Business Object como producto para crecer SAP, porque Business totalmente. Object era el Ujú, líder, no era que era al revés, iba a absorber los productos y lo iba a desaparecer no, comprando no. la cartera del Claro. cliente. Entonces ahí hubo mucho acercamiento, SAP rápidamente nos identifica como, digamos, el partner con más conocimientos en Business Object, Ujú, eh, y nos integra, nos quiere integrar a productos ujú, y a proyectos. Entonces, de esa manera, muchas consultoras se ujú. empiezan a acercar para hacer alianzas, para poder hacer proyectos conjuntos. Sí, y buscar la gente, me imagino, la gente con conocimiento en el mercado, que eran ustedes referentes. Exacto. Entonces, en ese momento tuvimos como una resistencia, es decir, ¿por qué yo te voy a explicar, capacitar a vos, te voy a pasar mi negocio? Ujú. Porque obviamente no todas las propuestas eran demasiadas tentadoras o no Sí, veíamos qué ganábamos y nosotros ya sí. estábamos con SAP, o sea, ya estábamos en el mercado. Y se empezaron a acercar distintas consultoras, distintos grupos, como fue el Sí, Grupo Seidor a través de Cristalis, y en una primera instancia nos cerramos y no compramos. claro. No compramos. Pero Sí, no bueno, después compraron, quiere decir, no tomaron la no idea de compramos la vender y de idea, asociarse, sí. exacto. Entonces, pero sí después, con el tiempo, nos fuimos integrando a todo lo que era ese ecosistema, Ujú, eh, y fuimos haciendo algún proyecto conjunto con alguna consultora y ujú, terminamos de palpar el valor agregado que tenía. claro. Así fue como Seidor, con Cristalis Argentina, se acercó Ujú, con una propuesta interesante de integración, ujú, y ahí comenzamos el proceso de
acercamiento, conocimiento, Mm, due diligence, acuerdos de confidencialidad, porque en ese momento había en el mercado de Business Intelligence como decir, bueno, esto se tiene que saber cuando esté listo, ese claro, es un claro. gran riesgo de estas cosas, ¿no? Porque cualquier otra empresa puede decir, uy, no, por ahí, si se entera, están vendiendo es porque les va mal, no te compro un proyecto. O Sí, sea, hay claro. muchas cosas en esta instancia que tenés que ser muy cuidadosa y también hacia adentro de la compañía, con el resto de la estructura que dice, uy, nos compran, ¿qué va a pasar conmigo? Y Y por además ahí vos, trabajaban con varias consultoras, me imagino. sí, 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 obvio, obvio. O sea, Claro, nosotros nos gustaba tener nuestros clientes propios claro. y hacíamos pocos trabajos por subcontrataciones. Más que nada hacíamos capacitaciones, las cuales era un gran negocio porque las cobrábamos muy bien cobradas, porque Sí. el know-how que teníamos no era común. Inclusive nosotros capacitábamos a la casa matriz de Argentina en las herramientas. Mm, Bueno, y así fue como eh, lo maduramos, llevó mm, 2 años, si no me equivoco, el proceso para decir, bueno, sí, sí. vamos para adelante con esto, lo cual pensamos que iba a ser mucho más rápido y sencillo. Uno subestima, decir, no, Ujú, bueno, sí, viene, te compra, ya nos conocemos, va todo rápido. Primero fue los acercamientos, acuerdo de confidencialidad, involucrar abogados, mm, involucrar contadores, mm, estudios de un mm, lado, del otro, due diligence. mm, eh, y en un momento sentimos que esto a los que estábamos involucrados, que éramos los socios, ujú, algún director, también con acuerdo de confidencialidad para que no transmitan hacia ujú, adentro, claro. porque todos eran socios y era necesario poner, digamos, material humano para todo este proceso de due diligence, de Ujú, análisis, muchos números, muchas auditorías. Había 5 sociedades, no era sencillo, y claro. no todas estaban se manejaba centralizada la administración, pero tenían sus asesores en todos lados. Sí, sí. Eh, y bueno, de esa manera comenzamos el proceso, como decía antes, es un proceso largo que hay que llevarlo con calma, Sí, a veces comen las ansiedades, aparecen acuerdos y desacuerdos, sí. seguimos el proceso de due diligence, Mm, la empresa era muy prolija, pero dentro de ese proceso de due diligence, ujú, la interpretación del otro cuando viene a comprar algo desconocido es ujú, como cuando vas a comprar cualquier cosa, o sea, a vos te ujú, genera dudas, ujú. eh, una cosa cuando vos lo tenés controlado y otra cosa cuando Sí, alguien lo sí. mira de afuera. Se presentaron situaciones que para nosotros no eran preocupantes, Ujú, sí para los interesados en comprar la compañía. claro. Pasivos ocultos, por ejemplo, Sí, que fue una situación de tensión, sí, desde el punto de vista de tensión, a ver, de discusión, de ponernos de acuerdo, sí, eh, que nosotros no lo teníamos como pasivos ocultos. Otro claro. tema que surgió fue que teníamos un exceso de capital, digamos, Sí, sí. de trabajo, por Por esto de las las reservas. reservas, Sí, por esto de los créditos, bueno, impositivos, etcétera, y fue un aprendizaje también. sí. Eh, Ese, antes de avanzar con eso, ¿qué los eh, llevó, qué los motivó a ustedes, principalmente a pensar en cuáles fueron los disparadores para decir avanzamos con la venta, con la una integración, oportunidad de ¿no? negocio, Una oportunidad de negocio. una oportunidad de negocio, fue una oportunidad de negocio. Ujú, Por un lado fue una oportunidad de negocio y por otro lado también vimos del otro lado una compañía, la confianza que nos dio la compañía a la hora de decir, es una compañía con respaldo, que ujú, viene de la tecnología, que ujú, está identificada con la marca, eh, pero la oportunidad de negocio como un tema de ganar capilaridad a nivel regional fue el detonante, ¿no? O sea, no fue el dinero. ujú, O sea, obviamente no era un tema de dinero por decir, bueno, la empresa o los socios quieren el dinero para... No, o ujú, sea, obviamente no íbamos a regalar la compañía, ¿no? sí, Pero no fue un tema económico, o sea, la prioridad no fue un tema económico, ujú, porque, a ver, había socios que eran muy minoritarios, que la realidad que no era significativo el dinero, ujú, ¿sí? Pero bueno, todos se fueron no fuimos convenciendo, los primeros que nos convencimos fuimos los que estábamos, digamos, punta de lanza en el ida y vuelta de las negociaciones y fuimos transmitiendo, porque también tenés un tema interno, no éramos 2 socios, éramos 6. ujú, Entonces
por cada paso había que convalidar con el resto de los socios, y informarlos y explicar y que cada uno analice y procese. Entonces, dentro de todo ese proceso también se generó una confianza con el Con la otra parte, comprador, sí. ¿no? De la otra parte. Claro. Y a partir de ahí, sí nos dimos cuenta en un momento, durante el proceso, antes que se concrete, digamos, la venta, que estábamos sacándole un poquito de foco al negocio, ¿no? Ajá. Creo que todo el proceso duró 8 meses, Sí, si no me sí. equivoco, desde el o sea, desde que comenzamos due diligence, abogados, bueno, ahora si querés nos metemos un poquito en cuáles fueron los documentos clave que nos dieron buen relacionamiento a futuro. Pero sí notamos que en esa instancia había un tema de que estábamos todos demasiado involucrados y estábamos desatendiendo el negocio. Totalmente. Entonces, para todo lo que era la fase de negociación, de cláusulas, de due diligence, etcétera, me quedé yo con el tema inicialmente, con el otro socio fundador, y hacíamos reuniones y los informábamos para que puedan ellos. A su vez, pusimos más asesores, porque nosotros también teníamos que seguir en el negocio, Totalmente. y de esa manera pudimos, o sea, separar y dijimos, bueno, tomémoslo como una experiencia de conocimiento. Si sale, sale, y si no, nos dejará su aprendizaje. Bueno, y así fue como fuimos avanzando. Hay algo que, bueno, estuvimos asesorados, creo, de ambas partes con abogados de primera línea, con mucha experiencia. Creo que eso es fundamental y necesario. Lo Totalmente. mismo con estudios contables para que entre profesionales que hablan el mismo idioma se pongan de acuerdo y después junten las partes, porque si no era muy difícil también, y también se perdía mucho tiempo. Nos traigan soluciones a las divergencias que podían existir. Entonces, después de ponernos de acuerdo, etcétera, vino toda la fase legal de cesión de acciones en 5 sociedades, ¿no? ¿Y hubo un acuerdo de accionistas? Claro, lo que es, desde el punto de vista de la documentación, el documento clave fue el acuerdo de accionistas. Algo muy importante que los abogados nos propusieron es armar 2 grupos de accionistas. ¿Sí? El grupo de accionistas original, que era el grupo operativo, y el grupo de accionistas de la nueva... Inversor, digamos, de la nueva. Inversor, exacto. Entonces eran clase A y clase B. Ahí estaba establecido cómo nos manejábamos, cómo se tomaban las decisiones, que nosotros pedíamos autonomía para seguir operando fluidamente, porque no era una empresa burocrática la nuestra, y por ahí la otra, ser más grande, sí lo era. Nosotros pedimos que, más allá que la mayoría, o sea, el directorio estaba partido, que tenía que haber 2/3 en el directorio. Todas estas cosas son cosas que después creo que nunca utilizamos, porque como todo fluyó muy bien, fue de productivo crecimiento detrás, digamos, de la llegada del grupo Seidor a Cristal, no fue necesario. También estaba establecido ahí el orden de prioridad de venta de acciones, ¿sí? Bueno, Que eso también futura. ¿Sí? que te En mi sirvió a vos salida personalmente posterior también, fue ¿no? muy útil. Sí, sí, totalmente. Primero, si alguien quería vender acciones de su clase, la prioridad de compra la tenía socios de su clase, Claro. después la tenían los otros, y después un tercero, y si había terceros tenía que estar aprobado por el resto de los socios. También estaba establecido la forma de evaluación de la empresa para no tener, digamos, divergencias. ¿Te Bueno, acordás más o menos cómo era o sobre qué bases? Decía, la base de evaluación eran 13 EBITDA. Ajá, ok. ¿Sí? 2,5 a 13 EBITDA. Ajá. Estaba establecido ahí. Inclusive estaba establecida las posibles formas de pago. Estaba establecido, bueno, dentro de ese acuerdo de accionistas estaba establecido también los tiempos de permanencia Ajá. que tenían que tener previo
o sea, posterior a la firma de Seidor con Crystal Solutions. Sí, También obviamente había tema de confidencialidad, en caso de que un socio salía, en caso de claro. decisiones. Todos escribimos todo lo que nos parecía adecuado para Ujú, después poder apoyarnos en eso. ¿Sí? ujú, La verdad que fue una base muy importante para que todos totalmente. Ujú, haya tranquilidad en la operación. ujú. Eh, Llevó sí algún tema en la integración que Eso, por ahí todo. eso te iba a preguntar. ¿Qué temas salieron? Porque me imagino que deben haber aparecido temas de integración referidos a culturas distintas, de dos empresas con culturas distintas. ¿Qué cosas pasaron ahí? Sí, te diría que esa fue la parte más divertida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eh, el grupo Seidor y Cristal es una empresa mucho más grande, ya Mm, mucho más internacional también, ajá, que a nosotros nos tentaba para poder, digamos, ganar capilaridad, pero, o sea, hay clientes y territorios, pero al mismo tiempo nosotros estábamos acostumbrados a ser un grupo chiquito muy dinámico, pero claro. bueno, había temas en la sinergia Ujú, que nosotros, por ejemplo, todos los meses, a fin de mes, al 95% de los clientes se les facturaban los servicios de vengado, no mm, manejábamos cuentas corrientes, no mm, teníamos desvío, y el grupo tenía, cuando nos empezamos a integrar en proyectos con mm, ellos, ¿sí? Eh, por ahí ellos facturaban, nosotros teníamos una cuenta corriente, el manejo financiero era distinto, claro. y eso a nosotros nos costó asimilarlo y ponernos de acuerdo en la forma, ¿sí? Ujú, Eh, pero lleva un proceso de integración, porque esto no era una venta que alguien venía, se ponía a trabajar con nosotros, aprendía y después seguía el negocio. ujú, No, la estrategia de Seidor era, queremos ser socios de esta empresa para tener un valor agregado a nuestros clientes, ujú. poder darles más producto con conocimiento y ganar conocimiento en esto y hacer más grandes los dos negocios. Sí, El nuestro, y con ustedes nosotros como llegando a los socios, clientes, exacto, y ustedes como socios. claro. Entonces, ¿qué sucedía? Era como que había muchas cosas que nosotros estábamos acostumbrados a manejarlas muy dinámicamente por Ujú, nuestra cuenta propia, que teníamos una dependencia de un tercero y el otro era un elefante más grande que se movía más despacito. Y claro. nosotros éramos Ujú, un tigre de bengala, o sea, era sí, tac, 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 tac. O sea, pero bueno, lo bueno que detrás de eso en el tiempo, creo que las dos partes fuimos viendo el valor agregado. ajá, Entonces, eso fue generando una flexibilidad y también se va ganando confianza, ¿no? claro. Eh, Así que bueno, también dentro un tema, vuelvo un poquito a los documentos y esto Ujú, que mencionamos, el acuerdo de accionistas, documento de cesión de acciones, estaba, digamos, el compromiso de permanencia y no competencia. claro. ¿Sí? Ese Ujú, es un tema importante, sobre todo creo en estos casos que hay una integración, digamos, de negocios que seguían siendo negocios separados, pero se buscaba detrás hacer una sinergia con otra pata de la informática, de los ujú, sistemas. ujú, Eh, Cuando firmamos, acordamos una permanencia de 3 años, ujú, ¿sí? Y una no competencia posterior, ujú, ¿sí? De otros 3 años. ujú, ¿Sí? Realmente el mercado de Business Intelligence empezó a ser muy tironeado, los ujú, recursos de Business Intelligence eran muy tironeados, ujú, entonces cualquier persona o socio que se lo compraba a otra consultora podían pagarle fortuna porque vaya ujú, o porque no había conocimiento de esto, ujú, sobre todo en nuestro país y en nuestra región. claro. Eh, entonces, bueno, ahí ya nos integramos. En un momento, este ida y vuelta de darle soporte al grupo Seidor o decir, bueno, voy a tu cliente, venía mi cliente, Ujú, empezó también a desenfocarnos un poquito, de sacarnos de nuestro negocio ujú, y de seguir con el motor ujú, prendido todo el día, porque obviamente había que atender compromisos ujú, asumidos ujú, para que funcione esta nueva alianza. claro. Ahí lo que decidimos es asignar una persona, Ujú, que para esa instancia ya era socia, ujú, eh, para que sea el canal de comunicación desde el punto claro. de vista operativo Ujú, con Cristalis y el grupo Seido. ujú, Y detrás de eso fue que nos manejamos y nos reordenamos para que
no distraiga el negocio, y también el Grupo Cero estuvo de acuerdo con esto, porque el grupo había invertido, estaba invirtiendo y quería que... Claro, Quería, que fuera bien a todos. sí. Sí. Un tema que también me parece que surgió, digamos, como nosotros durante la negociación basamos en EBITDA Ujú. para vender al Sí. Grupo Sayor, eh, y nosotros sabíamos que nuestra empresa cada año venía en crecimiento, entonces Ujú. cada año ganaba más. Claro, Y teníamos un horizonte antes de todo esto de crecimiento detrás de esa. sí. Eh, las pautas de pago estaban atadas al crecimiento. Ujú. O sea, cada año se hacía un pago, entonces, en la medida que Crystal crecía hasta que se terminaba de saldar, en vez de poner un interés u otra Ujú. cosa, Ujú. nosotros Ujú. propusimos, Ujú. ¿sí?, reevaluar la empresa Ujú. sobre el saldo sobre los futuros, sobre los EBITDA. Ujú. ¿Sí? Eso fue, digamos, también un motor muy motivador que Claro, estuvo nosotros bueno. como Sí. socios encontramos, porque eso, como nosotros también teníamos sistema de premios y castigos para gerentes y para Ujú. transmitía, ¿ok? Ujú. Y obviamente el grupo Sayor, ¿qué más quería? Que si compró una empresa que valía 10 y al otro año valía 12, Claro. o sea, pago por ese crecimiento. Entonces hay un porcentaje de que el precio se iba incrementando, Sí, sí. obviamente porque una de las condiciones era que nos quedemos adentro de la compañía Ujú. y nosotros sigamos manejando la compañía. Sí. ¿Ok? Sí, Y sí. eso creo que también fue una clave de éxito, porque vos no tenés que... O sea, creo que en estas situaciones lo importante es no perder la motivación para Totalmente. seguir Ujú. adelante en tu negocio. Porque Ujú. quieras o no, cuando vos tenés por ahí otro respaldo o te hiciste de un dinero, Ujú. podés achancharte. Entonces nosotros lo Claro. que queríamos es que esto siga, porque nosotros veíamos, Sí. teníamos claro que había una proyección en lo que nosotros nos dedicábamos, que estábamos muy capacitados y seguíamos muy focalizados, muy grande. Ujú. Entonces decía, bueno, hoy vale esto la compañía, pero si yo voy a seguir adentro y voy a seguir trabajando y va a ser una empresa, Ujú. digamos, que es autónoma y yo la hago crecer, ¿sí?, tenemos que sostener la motivación. Entonces nos pusimos de acuerdo, creo que esto fue al Sí, sí. final, decir, Ujú. bueno, creo que fue uno de los puntos que no nos cerraban y llegamos a un acuerdo de decir, bueno, sobresaldo, la empresa se revalúa por el EBITDA. Y ahí Ujú. estábamos todos contentos. Cuando íbamos a hacer, decía, este es el balance. No, ganamos 1000, ahora ganamos 1200. Ujú. Bueno, perfecto. Vos por haber hecho ganar 1200, tenés el Ujú. premio, ¿sí?, de que tu empresa, tu parte que todavía no se pagó vale más. Sí, sí. Entonces, eso fue como una carrera también motivacional, hablo, ¿no? Claro. Está Para bueno. seguir adelante y empujar. Sí. Che, ¿y qué te llevó a pensar después, ya unos años más, en tu salida? Bueno, eso es un poquito más eh, complejo porque ahí se piensa solo. Una Ujú. cosa es cuando vos pensás con socios, pensás en Sí. negocios, con un montón de aristas. Eh, a ver, eh, yo soy muy apasionado para todo lo que hago y, o sea, siempre al 100 y Ujú. siempre mejor intentarlo a quedarme con la duda. Tengo esa Ujú. manera de pensar. Desde que Crystal nació, desde estar en una oficina sin decir, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos trabajo. Y empezamos con Ujú. todo este proyecto, eh, la velocidad de vida era muy rápida. En el mientras tanto también uno va desarrollando su vida, Ujú. noviazgo, Sí. casamiento, una Familia. hija, Sí. 2 hijas, Ujú. 3 hijas, Ujú. tu casa, tus padres Ujú. crecen, o sea, otras te vas desarrollando. Y vos arriba de un Eh, avión. avión, Ujú. y si no estaba en un avión era prácticamente lo mismo, Ujú. porque ir a trabajar muy temprano y Ujú. volver, cenar, Ujú. cuando creo que a mi hija grande, no sé, si la llevé al colegio durante el jardín 3 veces es mucho. O Ujú. sea, Ujú. entonces, más allá de la realización y que creo que en esto la familia que te acompañe para Sí, llevar semejante proyecto es muy importante, ¿no? totalmente. Tienes que tener un apoyo, no solo, digamos, Incondicional. Sí, incondicional, no solo en tu núcleo, digamos, de familia directa, esposa, hijos, sí, eh, sino también tus padres que te apoyen, que te entiendan, si no sí, sí, recibís críticas, no estás nunca en tu casa, ¿no? O sea, sí, sí, entender de dónde viene, digamos, el esfuerzo.
Sí, sí. Y pasó el tiempo y la realidad que, o sea, tenía ganas de empezar a vivir otras cosas. Ujú, Eh, nunca me costó levantarme a las 6 de la mañana para estar mm. a las 7 en la oficina. Nunca Sí, fue un sí, esfuerzo. sí, Nunca fue un esfuerzo. Siempre fue la prioridad. sí, sí, me Eh, consta. Sí, sí, he llamado temprano, ¿no? sí, sí, sí. Y creo que eso fue la base de lo que me ha impulsado siempre. Ujú, Pero en un momento empecé a sentir que había cosas que me estaba perdiendo en la vida ujú, por mi forma de ser. eh, Intenté decir, bueno, me corro. ujú, La empresa estaba, o sea, tenía pilares, digamos, como estábamos conversando, muy mm, fuertes, eh, digamos, de relacionamiento entre las personas. Se había ujú. generado, éramos una familia más. Sí. eh, eh, y todo ese esfuerzo, digamos, que no se sentía, un día me llevó a empezar a preguntarme, la puerta había quedado en ese acuerdo de accionistas, Mm, la puerta había quedado abierta para hacer una salida, digamos, tranquila. Yo seguía con la misma dedicación y, y- y ambición y pasión de siempre. ujú, Y cuando en un momento empecé también por esto que comentaba antes, de decir, bueno, si yo salgo, la empresa es muy dependiente, digamos, de mí y de mm, otras personas, y me di cuenta que también romper esa cultura no me iba a hacer sentir cómodo. Tal vez en otro ujú. proyecto sí, pero ahí no. Eh, y me empezó a dar ganas de vivir otras cosas, de Claro. de vivir cosas que no había vivido nunca en mi vida, porque a una edad determinada, eh, en cada edad vivimos, Sí, sí. tenemos la posibilidad de vivir que después no la pudiste vivir antes y no vas a poder vivir después. Ujú, Eh, 2 años, un año y medio antes de todo esto, había comenzado también un proyecto de amigo, ujú. eh, como hobby, digamos, Claro. eh, con mi amigo personal. Ujú, eh, Dijo, unas vacaciones, mirá ese lote en la ujú, costa, en el partido de Pinamar, ujú, y hacemos, no, ¿qué otro negocio más? Él también ujú. tiene negocios, y fue así también, es un emprendedor. Claro. Eh, y arrancamos un negocio que era para jubilarnos, Sí, un negocio que no demandaba nada. sí. Fuimos resumidamente unos aparte en la costa, una parte. Y bueno, era como decir, bueno, un desenchufe es cada un mes y medio durante fuera obra, cada un Ujú, mes hacíamos un viaje, un día íbamos, volvíamos a Pinamar, nos íbamos una noche y volvíamos al otro día para ver la obra, para ver las cosas. ujú, Y bueno, muchas veces también de conversaciones de ruta, ujú. y saliendo un poco, digamos, porque a veces hay que salir para Sí, sí. ver, Salir de la eh, operación, sí. salir de la operación, y conversando y por ahí teniendo un día laboral, afuera de Ujú. Crystal, dándome cuenta que había un montón de cosas que yo tenía la posibilidad de vivir y de disfrutar que no lo estaba haciendo. Sí, o sea, sin querer ¿No? queriendo empezaste a hacer un proyecto aparte, Exacto, además. exacto, exacto. El trabajo Las en... variables Mm, en conversaciones, obviamente, con mi mujer, con mi amigo, y en un momento llegué a la conclusión y me convencí que era el momento. O ujú, sea, que era el momento. Y ahí ujú, empezó todo el proceso, digamos, de salida, en el cual, obviamente, primero pensé cómo yo, si estaría del otro lado, reestructuraría la empresa para ujú. cubrir mis roles. Bien. Eh, eh, Me apoyé en ese acuerdo de accionistas para Ujú, ver qué es lo que había de cumplir para ujú. que lo que más me interesaba a mí y me interesa hoy en día, que esa empresa viva de por vida, es como un Claro, hijo más, que siga digamos, funcionando. Sí, que se fue a vivir al exterior y sí. así que bueno, así fue como ya convencido, pero sí convencido, porque también sabía que tenía un valor sentimental muy fuerte. Ujú, eh, Empecé el proceso de comunicación, ujú, con
la persona que había fundado conmigo la compañía, eh, le llevé mi proyecto, decir, mirá, estoy tomando esta decisión en los tiempos que sean necesarios, no es que mañana siguiendo todo un proceso ordenado, y este es mi proyecto. Crystal sin mí, digamos. Le presenté una estructura, que la estructura más que nada era, digamos, había una persona que trabajaba, que era, digamos, mi mano derecha, yo manejaba todo lo operativo en ese momento, lo que era delivery, administración y finanzas, recursos humanos, que ponía en mi lugar, pero bueno, no había nadie para que cubra su lugar, entonces ahí sí armamos una estructura más grande, que creo que también eso fue bueno para que después la empresa siga creciendo. Estuve de acuerdo en esa estructura, entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión con todo el resto de los socios de nuestra clase, que eran socios operativos. Sí, sí. Se los comuniqué a ellos y a 24 horas presentamos el mismo proyecto al grupo 6. A todos los socios, sí. A todos los socios. Obviamente se sorprendieron porque todos se sorprendieron. Nadie esperaba que yo tome semejante decisión. Así como muchas veces, cuando empezamos la charla, te contaba, nadie apostaba por Crystal cuando empezamos a formarla. Muchos me dijeron, estás loco, no durás 10 minutos. Sí, claro. ¿Qué hace? Claro. Bueno, yo estaba muy convencido Sí. ya. ¿Y cómo fuiste saliendo del operativo? Bueno, a ver, todo lo que fue lo operativo fueron 3 fases. ¿Sí? Primero, obviamente, se armó la estructura, se comunicó internamente, fue primero una fase de transferencia de conocimientos, ¿sí? Pero estando en la operación. Claro. Igual que siempre, pero empezamos a hacer transferencia de conocimientos a cómo se reestructuraba cada persona. La persona esta que tomó mi rol tuvo que obviamente crecer muchísimo en todo lo que, y rápidamente absorber cosas, porque las conocía, pero no las tenía, digamos, estaba capacitado, era un socio también, pero no estaba, digamos, tan metido y no tenía claro lo que significaba llevarlo a cabo. Eso fue un proceso de unos 3-4 meses de transferencia de conocimiento, y después la segunda fase fue el soporte. El soporte consistía en operen, yo estoy acá. Era como un consultor interno que no contestaba ni un mail, no transfería absolutamente nada, era todo lo que llegaba a derivar y apoyar, derivar y apoyar, derivar y apoyar. La tercera fase, ¿sí?, fue ese mismo soporte, pero afuera. O sea, no iba a la compañía todos los días, o sea, estaba 100% online, estaba 100% a disposición, y hacíamos, digamos, ciertas reuniones para despejar dudas, toma de decisiones, etc. Así manejamos las 3 fases, pero esto obviamente, ya cuando pasó esto, ya habían transcurrido los 3 años de permanencia con los socios, etc. Déjame hacerte 2 preguntitas que pasamos y la segunda tiene que ver con esto y retomamos. ¿Qué pasó en su momento con el exceso de liquidez? Que lo dejamos ahí. Bueno, en su momento, cuando fue nosotros nos decíamos, no, bueno, esto, o sea, la compradora lo tiene que pagar, decíamos nosotros. Y esto vale. Entonces, desde nuestro desconocimiento, nosotros queríamos que la empresa siga teniendo eso, no, paguen el porcentaje que compran, ¿sí? Y la empresa nos decía, no se pagan los bienes, nosotros queremos comprar el negocio. Claro, ¿sí? Llévatelo. Bueno, llévatelo. Claro. Entonces, bueno, tuvimos que también en eso la confianza ayuda, porque más allá que los números y todo estaba muy expuesto y la empresa era muy prolija financiera, impositivamente, contablemente, ayudó muchísimo, digamos, la confianza, porque, bueno, podés ir y sacar una empresa, tuvimos que esperar que cierren los balances para retirar dividendos. Sí, ponerse de acuerdo, armar algunas cosas, y bueno. Exacto, pero nosotros éramos tan testarudos, con orgullo lo digo, sí.
que nosotros no teníamos tranquilidad para decir, pero pará, si nosotros sacamos esta plata, nos la llevamos y cada uno de los socios, uno se compra un auto, entonces se compra una casa, qué sé yo, qué sé cuánto, el día que haya una contingencia, ¿cómo respondemos a eso? Claro. ¿Sí? No éramos millonarios ni mucho menos. ¿Cómo hacemos para responder a la contingencia? Entonces, hasta que lo que hicimos fue, sobre el porcentaje que teníamos, dejar una reserva nuestra generada por fuera de la sociedad por los accionistas de nuestra clase. Claro. ¿Sí? Que después en el tiempo, digamos, que se fue, se fue licuando, digamos, las posibles Sí, las posibles contingencias. contingencias. Retiraron el Exactamente, dinero. ¿sí? Se fue liquidando y cada uno se fue llevando su parte. Excelente. Bueno, y volviendo al tema de tu salida, vos dijiste en el momento del acuerdo de accionistas dejé una puertita abierta. ¿Cuál era esa puertita abierta? Esa puertita era que luego del periodo, digamos, de permanencia al cual nos comprometíamos, ¿sí? Los socios, estaba establecido la salida de los socios. La ¿Sí? posibilidad. Exacto, la posibilidad de salir. O sea, Con tenías un, tenías con un un, procedimiento de opción. tenías una opción de venta. Exacto, una opción de venta con un procedimiento. Ajá, La primera opción de compra había que ofrecerlo a los socios de la misma clase. claro. Lo segundo, a los socios locales de los compradores. Y como tercera instancia estaba el grupo. Y ¿Sí? así lo hiciste. Así lo hice. Ujú, Y los socios, o sea, dentro de eso, siguiendo el plan de carrera, ujú, para esa instancia ya éramos, creo, 8 socios, si no me ujú, equivoco, ujú. de la clase, porque el plan de carrera Claro. siguió y ese plan de carrera no era que a vos las acciones te las regalaban. Ujú. No, pasás a ser socio y con tus dividendos que Súper vas importante. generando, Ujú. ¿sí? Vas pagando. Claro, ¿Sí? Mientras mejor le vaya a la empresa, porque pagaban sobre el EBITDA anterior con la claro. misma evaluación. Mientras mejor le vaya a la empresa, Más ¿sí? valían tus Más acciones. rápido vas a Claro. pagar porque vos pagás sobre lo que valía el año pasado. Sí, ¿Sí? Era, era una financiación gratuita, sí, era una forma también de motivar. Entonces, sí. cuando llegaban a ser socios y empezaban a cobrar dividendos y veían que les sobraba y tomaban la decisión, la gente se motivaba y el que venía atrás quería ir más rápido todavía. Claro, Así buenísimo. que de esa misma manera es como cuando empezamos a comunicar esto, porque antes primero se comunicó a los planos más altos de la empresa, empezamos a dar la opción a aquellas personas que se calificaban para saltar a crecer a ser socio, y tal fue así que, o sea, el grupo Seidor no compró acciones mías. Ujú, Las acciones mías las compró socios míos ujú, y las compraron, perdón, nuevos socios, ujú. gente promocionada a Totalmente. socios, Claro. para lo cual el grupo Seidor, o sea, colaboró en la financiación. Sí, sí. ¿Ok? Los ayudó financieramente. Exactamente. Financieramente los ayudó, pero Ujú, entiendo, después yo no sé cómo terminó todo, ujú, porque ujú. no estaba y no conocí el detalle, pero entiendo que en líneas generales siguió el mismo procedimiento como si hubiese sido por plan de carrera, o sea, con los Sí. mismos dividendos fueron pagando, ¿sí?, el dinero que pagaron por mi participación Sí. accionaria. ¿Y la empresa sigue y sigue integrada La al empresa al grupo? día de hoy sigue, Ujú, se integró, de hecho cambió, digamos, la razón social, el nombre, digamos, fantasía, se llama ujú, Seidor Analytics, para ujú. estar justo esa Claro. integración. La empresa sigue, entiendo que se extendió a Europa, Ujú. siguió este proceso, digamos, de crecimiento y buscar capilaridad y sigue focalizada en Business Intelligence. Sí. ¿Y tu proyecto 100%. una vez que saliste? Bueno, mi proyecto, una vez que salí, el día después, ¿no? Sí, Acá la gran pregunta de sí. esto es que el día después, y fue un desafío. A ver, en primera instancia, o sea, cuando dejé de ir todos los días a la Ujú, oficina, tenía cierto interacción. ujú, Primero fue un aprendizaje a estar mucho más tiempo en mi casa. ujú, Eh, Me metí mucho más de lleno en el hobby, que había ujú, empezado con mi amigo de esas charlas de ruta. Hicimos otro apart, ujú, para el cual antes, si iba una vez por mes, iba todas las semanas. ujú. Obviamente uno lleva esto de meterse, involucrarse, y bueno, me metí, me involucré más. Ujú. Eh, Esos eran lugares de renta
digamos, de verano, Ujú, y después era un mantenimiento mínimo. El día después, a ver, volver a la actividad física, ujú, cambio de hábitos placenteros, mucho deporte, cambio, no sé, desde la alimentación a respetar las 4 comidas, que por ahí ujú, cuando trabajé en la oficina respetaba una, hasta la calidad y el deporte. Y detrás de eso tuve, bueno, mucho más presencia familiar, ujú, de acompañar, de llevar de colegio, desde ujú, deporte, mis hijas ujú, hacen mucho deporte y no lo compartía. ujú, Eh, y también, bueno, detrás de eso uno lleva un poquito el alma emprendedor y ujú, necesitas un poquito la ujú, adrenalina. Y bueno, basado en eso, en esa experiencia de hobby de la construcción en la costa, empezamos a hacer desarrollos inmobiliarios acá. ujú, Pero es el día de hoy que no, o sea, voy por 6 años ujú. desde esta salida y es el día de hoy que no me aburro, digamos. O sea, Claro, no bueno, estoy absolutamente arrepentido de nada. O sea, yo siempre digo que no hay arrepentimiento si hay convicción, ¿no? O sea, claro, si lo haces con convicción podés fallar, pero bueno, volveremos a intentarlo. claro. Eh, no formé, trato sí constantemente de no volver a esa vorágine, porque Ujú, muchas veces me siento que en ciertas actividades laborales, digámoslo. Eh, entonces, hay ciertas premisas que me planteé, como por ejemplo, subcontratar y no tener empleados, ujú, para no volver a esas presiones, digamos, de respuesta que las viví y ujú, que llevan a mucho, ¿no? Y hoy en ujú. día no, hoy en día me dedico a, a esto del desarrollo inmobiliario, construcciones, acá Buenísimo. en Capital, y así seguimos. Bueno, Y vamos che, bien. escúchame, si alguien te quiere contactar para comprarte un departamentito o algo, este, Le paso el teléfono inmobiliario porque tengo todo tercerizado. cierto. Pero bueno, ¿no querés dejar tu mail? Ah, no, sí, sí, sí. Mi mail es edesequiel, EROSSINI, Ok. Ujú, @outlook.com.ar. ujú. Eh, Me pueden contactar por ahí y sin inconvenientes respondo cualquier pregunta, podemos hacer Bueno, llamadas, teléfonos. bueno, che, eh, muchísimas gracias. La verdad que hermosa historia. Y bueno, seguimos en contacto y bueno, te mando un abrazo y mucha suerte con los emprendimientos. Bueno, Gustavo, un gusto para mí también. Y cuando necesites cualquier cosa, sabes que estoy a disposición. Dale, che, un abrazo y Un muchas abrazo gracias. grande. Dale. Chao, Chao. buenos días. Hasta luego.